Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 10 del Gran Suizo, es decir, penúltima ronda y nuevamente el gran maestro Alireza Firouzja saca la casta y demuestra un poder de recuperación impresionante. Recuerden que ayer salió derrotado contra Fabiano Caruana, pero el día de hoy vuelve a tomar la punta en solitario ya que derrotó al fuerte gran maestro inglés David Howell en una partida súper emocionante. Y ahora Bigotillo está muy cerca de ser uno de los próximos candidatos al título mundial del próximo ciclo. Antes de ver esta espectacular partida, les recuerdo como siempre que si les gustan los videos que les traigo, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas, el gran maestro Alireza Bigotillo Firouzja inicia la partida con la jugada E4 y su rival, el fuerte gran maestro inglés David Howell, responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4. Nuevamente una apertura italiana que está siendo muy habitual en el repertorio de Alireza. Alfil C5, enroque, caballo F6, D3, H6, C3, D6, torre E1, enroque y H3. Por supuesto no nos detendremos mucho aquí porque todo esto es teórico, aunque hay que mencionar que aquí muy interesante es B4 y tras alfil B6, A4 la blanca gana en bastante espacio. Pero bueno, tras H3, A5 de las negras, caballo BD2, alfil E6, alfil B5, alfil A7, caballo F1, caballo E7, caballo G3, C6, alfil A4, B5 y alfil C2. Hemos llegado a posiciones similares a las que se presentan en la apertura española. Aquí, Bigotillo juega A4, perdón, Howell juega A4, Bigotillo juega D4, caballo G6, alfil E3, torre E8, alfil D3, alfil B6 y A3. Esta jugada parece un poquito pasiva. Tal vez mejor era dama C2 y por ejemplo tras dama C7 entonces B4 y la posición digamos que sigue un poco bloqueada. Pero bueno, tras A3, dama C7 de las negras, torre C1 ocupando allí esa posiblemente columna que se va a abrir, alfil A5, torre E2, dama B7, C4 y B por C4. Quizá era un poco más interesante aquí la jugada B4 buscando abrir la columna B. Por ejemplo, tras D5, que parece temible, realmente alfil D7 simplemente espera. Pero tras B por C4, alfil por C4 de Firouzja, D5 de las negras, alfil D3, E por D4, caballo por D4, alfil D7, caballo de F5, alfil C7, E por D5 y C por D5. Aquí tenemos quizás la primera imprecisión relativamente grave de las negras. Y es que debieron haber capturado aquí de caballo. La idea es que si por ejemplo alfil D4, ahora vendría caballo de F4 y fíjense que las negras también tienen sus caballos en muy buena posición. En vez de eso, tras C por D5, Firouzja jugó alfil D4 y alfil E5. Esta diría yo que podría considerarse el otro error ligeramente grave de las negras. Tal vez aquí era mejor torre por E2 y tras caballo por E2 entonces alfil D8 y parece que la posición sigue muy sólida. Tras alfil E5, las blancas jugaron caballo por H6. Bigotillo apela aquí a la táctica y ve una combinación bastante larga que seguramente le dará ventaja. G por H6 de las negras, alfil por G6 de Alireza, fíjense que elimina una de las piezas defensoras del alfil en E5. Y ahora aquí las negras tienen varias opciones y se deciden por la mejor, que es alfil por G3. Fíjense que si, por ejemplo, F por G6, sencillamente las blancas obtenían una gran ventaja tras alfil por E5 y las amenazas alfil por F6 y torre C7 son demasiado fuertes. Por ejemplo, otra jugada de las negras aquí, como alfil por D4, se respondería con dama por D4 e igualmente se amenaza el caballo en F6 y ahora las negras tienen su rey muy expuesto. Por eso, tras alfil por G3, Alireza juega torre por E8 jaque, torre por E8 y dama F3. Bigotillo prefiere esta jugada, aunque según las máquinas técnicamente era mejor F por G3. Tal vez no le gustó aquí lo que venía después de F por G6 y tras alfil por F6, entonces dama B3
y las negras están tratando de llegar a una especie de final con alfiles de colores opuestos, lo que le daría algunas perspectivas de tablas. En vez de eso, tras dama f3, las negras juegan dama c6, gran jugada aquí de David Howell. Fíjense que la dama no puede ser capturada por el mate en la primera fila. Y ahora, en este momento también, alireza con dama f3 obligaba a las negras a ser muy precisas. Por ejemplo, si alfil h4, que parece que se queda con la pieza, vendría alfil por f6. Y tras alfil por f6, dama por f6, las negras no pueden capturar ese alfil en g6 porque vendría dama por g6 jaque y el plan está muy claro de las blancas. Torre c3 y torre a la tercera fila y esta posición tiene que ser de ventaja decisiva para las blancas. Por eso Howell juega dama c6, muy buena jugada. Alfil c2 de alireza, alfil b8 de las negras, que dejan escapar aquí una gran oportunidad. Esta jugada parece lógica porque estaba siendo atacado su alfil. Pero lo mejor aquí era dama por c2, nuevamente especulando con el mate en la primera fila. Por ejemplo, si dama por g3 de las piezas blancas, vendría ahora dama g6. Y tras dama por g6 jaque, f por g6 y alfil por f6, las negras realmente están inferior, sí. Pero como les digo, hay alfiles de colores opuestos y podrían tener algunos chances de tablas. Pero tras alfil b8, ahora sí Bigotillo no va a soltar la ventaja. Dama por f6, dama por f6, alfil por f6, torre c8, alfil c3, d4 y alfil d2. Por supuesto aquí las blancas no pueden capturar ese peón porque tras alfil f4 se pueden ir despidiendo de la victoria en esta partida porque también viene después alfil f5. Así que tras alfil d2, rey g7, alfil d3, torre por c1 jaque, alfil por c1 y h5, las negras tal vez confiaban en que el final de pareja de alfiles contra pareja de alfiles era muy difícil de ganar, pero no contaban con la gran técnica que tiene el joven prodigio iraní. h4 de las blancas, alfil c6, g3, alfil d7, rey f1, alfil e5, rey e2, alfil g4 jaque, rey d2, alfil d7, rey c2, alfil e6, alfil b5, alfil b3 y rey d3. Fíjense que poco a poco alireza va pasando el rey y por supuesto se va a enfocar en ese peoncito de d4 que es la debilidad de las piezas negras. Rey g6, alfil d7, alfil d1, alfil d2, f5, alfil f4 y alfil g7. Por supuesto aquí tras la jugada alfil por f4, las negras están totalmente perdidas porque vendría g por f4 y el peón de d4 ya cayó, además de que muy pronto va a caer el de a4. Por eso alfil g7, alfil d6 de las blancas, alfil f6, alfil e8 jaque, rey h6, alfil c5, fíjense que el peón de d4 ya va a caer, f4 de las negras, alfil por d4, alfil d8, rey d2, alfil b3, alfil e5, f por g3, f por g3, alfil a5 jaque y rey c1, tras lo cual las negras deciden abandonar porque fíjense que el plan está muy claro. La jugada que viene es alfil f4 jaque seguido de alfil por h5 y sencillamente son dos peones libres, 3 de ventaja y 2 libres, así que la posición está completamente decidida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida donde nuevamente alireza demuestra todo su poder, además de la capacidad que tiene para recuperarse después de una derrota? Recuerden que ayer salió derrotado contra Caruana, por acá les dejo ese video para que vayan a verlo, pero aún así, ahora ganando esta partida se convierte nuevamente en el líder con medio punto de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Si les gustó la partida, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.